Khomeini. En ese momento, Hussein echa gases químicos sobre el pueblo iraní, y cuando empieza a sacarlos en batalla, los gases nerviosos y todas esas porquerías químicas, los aliados dicen: uy, quién sabe a quién estamos apoyando, porque eso está feo, está muy feo. Pero eso no va a cambiar el curso de las cosas. Y las armas químicas estaban desde esa época y fueron usadas sobre los iraníes y fueron usadas sobre los kurdos. Entonces, en ese momento, la guerra llega a un punto terrible, y cuando ya empiezan a usar las armas químicas y cuando ya empiezan a meterse todas las potencias que se van a meter, y los Estados Unidos y la Unión Soviética se encuentran de un mismo lado por primera vez desde que empezó la Guerra Fría. Y además de eso, los Estados Unidos, para poder apoyar a Hussein, le tiene que quitar el estatuto de Estado terrorista que le había dado cuando nacionalizó el petróleo y lo sacó de los trusts que administraban el petróleo iraquí, y ahora queda como un Estado amigo, y para eso se hacen políticas de acercamiento, y es cuando empiezan los secretarios de Estado a viajar y a hablar con Tariq Aziz y a hablar con Hussein, y ahí aparecen en fotos y todo. Hay un acercamiento claro para impedir un enemigo que consideran mucho mayor en un momento dado, que es la revolución iraní por su cuento antioccidental. Entonces, en ese momento todo el mundo va a armar a Hussein. O sea que no hay ningún arma que le pregunten dónde está, que no se la hayan puesto ahí, que no tengan todos en los recibos. En ese momento la guerra adquiere una tercera fase. La tercera fase de la guerra es la parte más terrible y más degradante de todas las guerras, cuando a usted le da por derrotar la moral del enemigo. Cuando a usted le da por derrotar la moral del enemigo, es hacerle tal cantidad de porquerías que el enemigo se ponga triste y se dé por vencido. Los enemigos no se ponen tristes, sino que se llenan de odio, las guerras se degradan, esto se vuelven unas porquerías espantosas. Entonces lo que van a hacer es atacarse las ciudades para hacerse mucho daño, atacarse la plataforma y la infraestructura petrolera para ver si se hacen más daño todavía. Entonces ahí se cogen con saña. Y el resultado es que si acaban ambos. Cuando usted se mete a derrotar la moral del enemigo, lo que hace es generar semillas de odio que se voltean contra usted y llenan al otro de bronca. Ahí se hacen el daño más terrible del mundo y ahí se acaban. Pero ¿y si acaban? Y ahí Irak queda en palos, Irak queda completamente mal, con la infraestructura petrolera destruida, con sus ciudades bombardeadas, con su gente sacrificada a una guerra terrible. Y es que ese cuento de Hussein de solucionar las guerras con guerras, vaya a armar el terrero del Líbano que para salirse de acá, y cuando termine esta va a armar la invasión a Kuwait, que para ver si logra salirse de esta. Esa política de parar las guerras con guerras va a llevar a un país a la ruina total. Entonces, después de esta guerra, Irak queda con una mano adelante y la otra atrás, Irán queda exhausto, y los dos países petroleros más ricos del mundo se arruinan porque se gastan 8 años en darse plomo, en matar a sus jóvenes, a su gente más valiosa, en la guerra más terrible para nada. La revolución islámica ahí está, intacta, completa y vivita. No la desbarataron, no quitaron a la ayatolá del poder, nada, pero en cambio la endurecieron. Eso sí, la endurecieron, la volvieron muy áspera también para poderse defender. Hussein quedó con una mano adelante y la otra atrás, la infraestructura petrolera destruida, una deuda impagable con Kuwait y con los países árabes, armado hasta los dientes, sobre un manojo de escombros, una generación de jóvenes muertos. Los dos países acabaron una guerra tan estéril y tan absurda como trágica y desoladora, y acabaron hechos trizas, hechos polvo. Entonces Hussein, cuando ve que esto le quedó tan maluco, y que además no logró el objetivo, porque usted monta una guerra, una campaña la tenaz, que es que con un objetivo, y finalmente si no se cumplen ninguno de los objetivos de las guerras, entonces usted dice, bueno, y entonces como para qué fue que vinimos. Entonces la guerra que pensó que era de 2 meses, la invasión así suave de tanques para renegociar Shatt el Arab, para acabar con lo que se había pactado en el Tratado de Argel, una cuestión de 2 semanas, se le terminó volviendo una guerra de 8 años que acabó con el país. Entonces, cuando el país está absolutamente acabado y destruido, empieza a ver cómo se refinancia.
le pide refinanciación a los Estados Unidos, que se la van a negar en ese momento, le pide a Kuwait que le perdone la deuda, que en ese momento era muy grande, y Kuwait se niega a perdonarle la deuda. Entonces presiona para que haya un alza en los precios del petróleo, y resulta que no le paran bolas para el alza de los precios del petróleo. Entonces toma la desesperada medida de curar una guerra con otra, y para curar una guerra con otra los mete en Guatepeor. Ahí sí los va a meter en la vaca loca más brutal de todas. Le da por invadir Kuwait para ver si de una vez no le paga la plata, se posesiona del petróleo kuwaití, sale directamente al Golfo Pérsico por una salida grande, teniendo en cuenta que Kuwait había sido provincia de Irak durante la época del Imperio Turco Otomano. Trata de solucionar todos los vales con la invasión a Kuwait, y la invasión a Kuwait lo va a poner en manos de la guerra del Golfo Pérsico, y ya no va a poder jugar a apoyarse en uno con el otro, porque el otro desaparece, no es que la Unión Soviética se va a disolver, y se queda en la estacada. Y la manera como se va a quedar en la estacada, la tragedia que va a armar, la guerrota gigantesca que se le va a venir encima, y la perplejidad con que todos vamos a ver aquella operación Tormenta del Desierto, y la relación que tiene esto con todos los conflictos del Medio Oriente, incluido Líbano, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde el espíritu que proviene del corazón de las madrazas, desde las miradas históricas de lo impredecible de un mundo cuyo espíritu despierta ante el asombro de una ya exhausta Guerra Fría, desde lo impredecible de la historia y los profundos cambios que van a tener lugar en este pedacito de los finales del siglo XX, en la narración de Ana Uribe, en la producción César Borero, y para ustedes feliz domingo.